Hoy tenemos que hablar de lo que Powell dijo el viernes, ya que en mi opinión va a provocar o va a empeorar la corrección que estamos viendo en el mercado de la vivienda estadounidense y también en bolsa. En este vídeo voy a explicar por qué los últimos comentarios de Powell confirman un mercado bajista que viene en el sector inmobiliario, que además es peor de lo esperado porque nadie esperaba lo que acaba de decir Powell realmente, y por qué la bolsa reaccionó así de mal también el viernes. Además veremos qué medida ha tomado Biden para empeorar todavía más la situación y que va a forzar a la Fed a mantener los tipos más altos durante más tiempo, lo cual obviamente hará que los activos de riesgo sufran durante más tiempo del inicialmente previsto. Los grandes tenedores de bienes raíces en Estados Unidos están empezando a asustarse. Powell dijo que la Reserva Federal va a mantener la política monetaria restrictiva en el futuro próximo. Más concretamente, las proyecciones muestran la tasa de los fondos de la Fed subiendo alrededor del 4% para finales de 2023. Además, la Reserva Federal se está comprometiendo no solo a continuar aumentando las tasas de interés, sino a mantenerlas más elevadas en el futuro previsible, lo cual va a presionar a los inversores de los activos de riesgo y va a hacer que tengan que liquidar sus carteras en consecuencia. De hecho, Black Knight informaba recientemente que los precios de las viviendas habían caído por primera vez en 3 años el mes pasado, en julio, en la mayor caída desde 2011. Sabíamos que el tema inmobiliario en Estados Unidos estaba bastante delicado y hace nada dije que la primera caída tendría que ocurrir pronto, ya ha ocurrido y lo peor no es eso, lo peor es que después del cierre del viernes todos aquellos que estaban defendiendo que la vivienda podría ser respaldada por las firmas más grandes de inversión recibieron muy malas noticias cuando Bloomberg informó que Home Partners of America, que es el casero de viviendas unifamiliares propiedad de Blackstone, el propietario residencial y comercial más grande de Estados Unidos, dejará de comprar casas, ojo al dato, en 38 ciudades, convirtiéndose en el último gran inversor institucional en alejarse de un mercado inmobiliario que está, sin duda, muy sobrecalentado en algunas zonas de Estados Unidos. Las ciudades que van a ser más impactadas por estas medidas van a ser aquellas que tienen el mayor inventario de casas o que están teniendo mayores repuntes en este sentido y donde la rentabilidad esperada o el cap rate es menor. Para entender mejor por qué estos aumentos de tipos de la Fed van a crear un problema bastante grande para los inversores inmobiliarios y en bolsa, tenemos que entender el concepto de la prima o el diferencial que obtienen los inversores al alquilar una propiedad y el tipo de interés que la Fed marca a corto plazo. Teniendo en cuenta que en los últimos años el inversor inmobiliario en Estados Unidos estaba obteniendo una rentabilidad del 4% aproximadamente, lo cual era bastante atractivo ya que en 2021 los tipos estaban a cero, pero ahora se proyecta una subida muy fuerte de tipos que vayan a subir hasta el 3,8%. Obviamente ese diferencial es muy bajo y puede que no le compense sobre todo a inversores institucionales, sobre todo, tened en cuenta que sobre todo esto en un panorama, en un escenario donde las perspectivas de revalorización son negativas, es decir, cuando no esperas que la apreciación añada rentabilidad a tu rentabilidad por cash flow. Tened en cuenta que la decisión de invertir en inmuebles o en bolsa debe tomarse siempre en relación con las demás alternativas de inversión. El hecho de que un bono del tesoro a 6 meses en Estados Unidos rente actualmente más del 3% va a disminuir la demanda de los grandes inversores en bienes raíces. Pensad qué incentivo tiene un inversor para comprar una vivienda en un mercado si no obtiene ninguna prima adicional, ningún retorno adicional por sus esfuerzos y por el riesgo que tiene al comprar un inmueble respecto al bono a 6 meses de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que hay algunas zonas donde los inversores compraron entre un 25 y un 30% de los inmuebles totales y en algunos barrios de Estados Unidos hasta un 50%. En esos lugares, como podréis imaginar, podría producirse un pico importante de salida de inventario al mercado y en consecuencia unas reducciones de precios más agresivas. El mayor problema para los bienes raíces no es solo que los inversores vayan a comprar menos casas en el futuro, sino que se puedan ver obligados a vender sus casas existentes, porque probablemente mucha gente no sepa cómo compran los grandes inversores los inmuebles allí. La gente piensa que siempre es con dinero en efectivo, pero no suele ser así.
Suele haber un banco que presta estos fondos a los hedge funds para comprar viviendas unifamiliares y financian generalmente un 70% del valor de la propiedad. Si esto fuera tipo fijo no sería un gran problema. El problema es que los préstamos que estos inversores de Wall Street suelen recibir para comprar casas a menudo son variables, lo cual significa que cada vez que la Fed sube tipos de interés, los grandes inversores tienen que pagar más para hacer frente a la deuda. Y según he leído, podríamos llegar a un punto en los próximos 6 meses donde estos grandes inversores podrían tener que pagar más a su banco o a su prestamista de lo que van a recibir como ingresos de alquiler. Esto te mete en una situación de cash flow negativo, lo cual es muy peligroso y nadie quiere realmente ver eso en su portfolio. Pero además, si vemos que los precios de las propiedades caen, van a perder tanto en valor patrimonial como en cash flow. Y esto es muy importante porque si la situación se mantiene unos meses, probablemente se vean obligados a vender la vivienda. Ya estamos viendo empresas como Starwood Residential que liquidó gran parte de su cartera. Sin embargo, puede que llegue el momento en el que no sea por elección propia, sino porque se vean obligados, porque su prestamista, su banco, vaya a hacer algo llamado margin call, lo cual significa que el deudor se ve obligado a hacer frente a un pago urgente porque el valor de su activo ha caído por debajo de un umbral prefijado. En ese momento un inversor se ve obligado a liquidar su activo porque necesitan efectivo para hacer frente a esa margin call, provocando una mayor salida de inmuebles al mercado, sobre todo en ciudades especialmente llenas de inversores o ciudades con cap rates, con tasas de capitalización muy bajas. Algunas ciudades podrían ser Phoenix, Las Vegas, Atlanta, Jacksonville o Tampa. Podríamos ver estas margin calls a finales de año o a principios de 2023 porque será cuando suban los tipos de interés al nivel que hagan más daño. Si la inflación cayese de repente, obviamente veríamos una salvación del mercado, pero mucha gente pensaba como yo que iba a durar menos la inflación y nos equivocamos. Lo cierto es que la inflación en Estados Unidos se está enquistando ya que el mercado laboral sigue fuerte y además el gobierno federal no está haciendo las cosas bien. Acaba de perdonar 350.000 millones de dólares en préstamos de estudiantes, así como otros 150.000 millones en pagos de intereses futuros, lo cual se suma a la deuda de Estados Unidos o al déficit que tiene este año. ¿Qué significa esto? ¿Qué efecto tiene esto? Digo que esto es un problema, que esto es un error, porque el pago de la deuda tiene un efecto deflacionario en la economía y, por supuesto, una condonación de la deuda o una cancelación de la deuda va a tener el efecto opuesto. Los consumidores van a tener más renta disponible, lo cual crea un efecto riqueza positivo que hace que se cree más inflación. Tened en cuenta que estamos hablando de 40 millones de personas que tienen deuda estudiantil. Estas personas van a poder consumir más, bastante más, en una economía donde el suministro es restringido de muchos productos y la inflación monetaria está causando que los precios suban bastante. Así que esta cancelación de deuda va a aumentar la presión inflacionaria y va a hacer mucho más complicado el trabajo de la Fed en su lucha contra la inflación y probablemente va a significar que vayan a tener que aumentar los tipos más de lo previsto y sobre todo durante más tiempo del previsto, algo que nadie podía prever hace tan solo un año, y esto puede ser un gran problema para aquellos que están en la situación que acabo de describir. Los mercados inmobiliarios en rojo que veis en el mapa son los que tienen la tasa de capitalización o la rentabilidad más baja. Pero como siempre digo, la inversión inmobiliaria es local. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mercado es distinto y los mercados que veis en verde, zona del Midwest y un poco hacia el sur, tienen capitalizaciones más altas, mayor rentabilidad esperada para el inversor, con lo cual el riesgo es mucho menor ya que los precios no están tan inflados y los retornos por cash flow todavía tienen sentido. En estos lugares no veremos esos desplomes que podemos ver en zonas que ya he comentado antes, que habéis visto en rojo. Por último, quiero explicar por qué las palabras de Powell han hecho que el viernes fuese un día muy malo en bolsa y por qué desde una perspectiva fundamental la cosa pinta mal para las acciones también, y es que el rendimiento de los dividendos, la rentabilidad de los dividendos del S&P 500, es decir, si comparas los cash flows del S&P 500, vemos que están muy bajos, muy por debajo de la rentabilidad sin riesgo actualmente. No ocurría igual en 2020 y 2021 cuando los tipos estaban a cero, aunque tenían realmente una prima bastante baja en mi opinión, pero mucha gente obviamente invertía por apreciación y por eso ocurrió la burbuja. Ahora mismo la perspectiva de apreciación ya no es tan clara, la gente tiene más miedo y vemos cómo comprar acciones para mucha gente no va a tener sentido cuando pueden obtener mayores rentabilidades sin incurrir en ningún tipo de riesgo. Actualmente los tipos de la Fed están al 2,3 y potencialmente lleguen a 3,8 en los próximos meses, con lo cual imaginaos qué puede ocurrir en ese caso. Mucha gente directamente iría a comprar esos bonos
que hemos visto anteriormente y puede hacer que la bolsa sea mucho menos atractiva de cara al futuro. Las predicciones del futuro generalmente son súper inciertas y muy pocas veces uno puede acertar en todas ocasiones. Lo importante cuando hagáis una inversión tanto en bolsa como en inversión inmobiliaria es que la inversión tenga sentido ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo hoy mismo, a finales de agosto, puedo encontrar un inmueble que me guste y que tenga una rentabilidad del 7%, lo voy a comprar. Me da igual lo que ocurra con el mercado porque es una buena decisión de inversión independientemente de lo que pase en 6 meses. Por eso es muy complicado y nunca recomiendo intentar comprar en base a lo que tú creas que va a ocurrir en el futuro. Comprar en base a el análisis fundamental. Y si tiene sentido en el presente, comprad y olvidaros. Y si en 2 años por lo que sea han bajado los precios, pues simplemente intenta aprovecharte y sigue comprando. Intentar predecir el mercado es muy complicado y además mucha gente por hacer eso acaba no comprando y pierde oportunidades de inversión que realmente merecen la pena. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto. Recordad siempre invertir con sentido.